A esta reunión académica. Eh, Quisiera conversar con ustedes un poco sobre esta audiencia, pero esta audiencia no puede ser tratada si no es también a la luz de sus antecedentes, así que quisiera un poco dar a ellos para que de esta manera pueda haber una comprensión mejor de la audiencia misma, ¿no? Por la brevedad del tiempo que tenemos a disposición, no podríamos, digamos, incidir mucho en temas prácticos del desarrollo de la audiencia en sí misma, pero sí vamos a dar, por supuesto, un enfoque técnico, un enfoque de litigación. Y más que problemas de litigación, perdón, más que litigación, problemas de litigación, es lo que quería tratar con ustedes, ¿no? Hay una crítica más o menos consistente, uniforme, en contra de esta institución, tal como ha sido reformada. Y bueno, de eso también quisiera conversar con ustedes un poco. Eh, para empezar, quisiera decirles, mis queridos doctores, un tema de una opción que han tomado los distintos modelos procesales penales. Esta opción es la del caso evidente y fácil, ¿no? Entonces se ha trabajado desde hace bastante tiempo temas del caso evidente y fácil para tratarlo de una manera distinta a cómo se trata un caso, digamos, que no tenga esas dos características. De hecho, algo que ha terminado siendo convertido en un cuco, en una suerte palo de gallinero, como se dice, como decía un viejo refrán, me refiero a una suerte de piñata, ¿no? Que todo el mundo le pega, todo el mundo critica, todo el mundo denuestra de esta institución, es el proceso sumario. El proceso sumario partía de esa misma lógica, ¿no? Se trata de casos evidentes y fáciles. Entonces, si se trata de casos evidentes y fáciles, ¿para qué vamos a hacer el tratamiento largo del proceso ordinario del Código de Procedimientos Penales del 40? ¿No? Entonces, de frente nomás reunimos los elementos de convicción y sobre eso el juez resuelve. Y listo, ya está. Entonces, de diversas maneras se ha dado ese tema y digamos un poco que el consenso a nivel latinoamericano habla del proceso abreviado, ¿no? Tiene nombres diversos en diversas partes, pero un nombre bastante recurrente que se da bastante en nuestra experiencia latinoamericana es proceso abreviado, que tiene ese supuesto, ¿no? Entonces, hay elementos de convicción contundentes, eh, la misma lógica con la que se creó el proceso sumario en 1981. ¿Ya qué cosa va a argumentar la defensa? Eso sí, es clarísimo, ¿no? Es clarísimo que el procesado es culpable, entonces ya no hagamos tanto palabreo y vamos de frente a resolver el tema. Sobre esto quisiera manifestar, porque sé que los más de ustedes no tienen mucha edad, por lo tanto no habían nacido o estaban muy jóvenes. Cuando se creó este proceso hace 39 años, muchos, digamos, dinosaurios que ahora, dinosaurios del derecho que ahora pues o bueno, no tanto que ahora, digamos que hace unos 15 años, que hace unos 10 años, se manifestaban muy devotos de esta religión que se llama litigación oral, de religión que ha sido abandonada por otra religión, ¿no? Y ahora ya no está tan de moda hablar de litigación oral, ahora todo es el compliance, ahora todos quieren ser expertos en compliance y enseñar compliance, escribir compliance, tener libros de compliance, seminarios de compliance y todo lo demás. Bueno, eso mismo que está pasando con el compliance pasaba hace 10 años, hace 15 años con la litigación oral. Todos querían ser expertos en litigación, pontificar sobre litigación, simulaciones de audiencias, etcétera, ¿no? Y muchos de estas personas que hace 10, 15 años celebraban el Código Procesal 2004 y la oralidad y las garantías del proceso, celebraron la salida, la emisión del decreto legislativo 124 del proceso sumario. Porque se razonaba, o sea, realmente sí, ¿para qué vamos a tener largas colas de espera de los procesados?
¿no es cierto? Resolvamos de frente, el caso es fácil, así que reunamos los elementos de convicción y de frente a sentenciar, ¿no es cierto? Basta de palabreros. Así que el problema no es tanto eso, doctores, el problema es si es que esa celeridad respeta las posibilidades de defensa efectiva del procesado, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, parece ser que ni el 124 ni este proceso inmediato, tal como está ahora, son muy respetuosos de eso. Un segundo elemento que suele caracterizar a los procesos abreviados, en la experiencia comparada, es que se trata de delitos que no tienen una pena grave. Entonces, claro, no vamos a ver ni en España, ni en Francia, ni en Colombia, ni en Chile, que terrorismo agravado, por ejemplo, se vea pues, en un proceso abreviado, ¿no? Eso no va a suceder. Violación sexual de menores de edad tampoco la vamos a ver nunca en un proceso abreviado. Y se suele estimular el paso por este proceso con beneficios de reducción de la pena. Eso no sucedió con el 124, el proceso sumario, ¿no? Ahí simplemente se estaba pensando en temas de rapidez, ¿no? Que el modelo, el sistema, perdón, sea más rápido. No tanto en estimular la participación, porque no contaba, a diferencia de lo que dice la letra D, con la voluntad del procesado. No es que si el procesado quería, pasaba el proceso sumario de 124, si no quería, no. O sea, bastaba el delito, y si estaba en ese delito, quisiera o no, pasaba al proceso sumario, ¿no? Como sucede hasta ahora en Lima, que como sabemos, Lima es la única que tiene ahora el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Ya todo el resto del Perú, incluyendo las Limas sectorizadas, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, ya tienen el Código Procesal Penal. Entonces, la voluntad no siempre ha sido tomada en cuenta, repito, doy el antecedente del 124, y en la mayor parte de los casos tampoco se cuenta con la voluntad del procesado. En cuanto al Ministerio Público, el consenso ha solido ser, digamos, un poco dispar, ¿no? O sea, hay normativas que dicen que sí, que el fiscal decide si opta por este proceso abreviado o no, así que tiene que haber una evaluación caso por caso del fiscal, a ver si el caso amerita llevarse a este proceso abreviado o no, ¿no es cierto? Y bueno, en Perú ha sido así, ¿ya? Un proceso que se basaba en la decisión discrecional del fiscal, ¿no? Originalmente este proceso tenía tres requisitos, son tres requisitos de índole procesal, ¿no? O sea, causales procesales. Flagrancia, confesión y elementos de convicción evidentes. Entonces, esto es lo que hace el caso fácil, ¿no? Si el procesado ha sido sorprendido en flagrancia, se supone que no hay más pues, que resolver o que analizar. El tema de la confesión y el tema de los elementos de convicción evidentes, que a veces pasa, ¿no? A veces sucede ese tema. Por ejemplo, hallamos una grabación. Y en la grabación, pues, ¿no es cierto?, los delincuentes se exponen como radiografía, o sea, exponen sus intenciones criminales, sus planes y todo lo demás. Y ya virtualmente, si es que el procesado es insensato, pues querrá discutir, ¿no? La clásica que siempre hacen los delincuentes sobre esto. No, el audio ha sido manipulado, ¿no es cierto? Y tonterías de ese tipo, ¿no? De esa laya. Sobre esto, sin duda, doctores, hay que hacer una precisión bien clara. Si hay unidades de expresión completas, es una verdadera estupidez estar hablando de que no, que han editado, que lo han cortado, cosas por el estilo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que si yo digo en un discurso, por ejemplo, ¿no? Nadie podrá decir que yo soy un corrupto, y resulta pues que algún miserable corta yo soy un corrupto, ¿no es cierto? Y hace un sampler, ¿no? Esta suerte de sonido repetido, y lo cuelga el miserable, ¿no es cierto?, en sus redes sociales, y dice, miren, ¿no? El fiscal fulano está confesando que es corrupto. Acá está, escúchenlo
escúchenlo, ¿no? Yo soy corrupto. Claro, ahí sí podemos hacer una discusión en serio de que me han tijereteado, ¿no? O sea, han editado el audio, el vídeo. Pero si hay frases completas y si las frases se escuchan dentro de un contexto, decir pues que en tal minuto, tal segundo hay un corte, qué sé yo, no tiene nada que ver, pues, ¿no es cierto? O sea, hay frases enteras, completas, en contexto, donde obviamente pues es clarísimo que las personas están cometiendo un delito, ¿no? Entonces ahí tenemos elementos de convicción evidentes. No hay más que discutir ahí. Repito, salvo que uno haga una defensa idiota, ¿no? O sea, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero si uno tiene una actitud razonable y un abogado razonable, ¿no es cierto? Este abogado, bueno, convendrá pues que sí, ¿no? O sea, ya los elementos son contundentes. Muy bien. El modelo original tenía límites temporales y cuando no hay detenido, lo sigue teniendo hasta la reforma actual, ¿no? Diligencias preliminares o dentro de los 30 días de haberse formalizado la investigación preparatoria, lo cual sigue siendo cierto, salvo el tema de la detención, donde ahí no tengo que esperar terminar las diligencias preliminares, sino que de manera célere ya hay que dar paso al proceso inmediato, lo cual ha originado una de las críticas. Eh, Como uno de los supuestos es que se hagan diligencias preliminares, entonces se pueden aplicar medidas de coerción porque están autorizadas en el proceso inmediato y esto es una excepción sobre el 338, inciso 4. El 338, inciso 4 nos dice que para pedir, para que el fiscal pida medidas de coerción, tiene que haber formalizado la investigación preparatoria. Bueno, el caso es que esto no es requerido en el proceso inmediato por autorización expresa del artículo 446. Entonces, gracias a él, sí es factible que se pida prisión preventiva, por ejemplo, pese a que no se haya formalizado la investigación preparatoria. En el modelo original, se excluían los casos complejos. Y el tema es que esto no agota todos los supuestos de ardua investigación. Esto se ha repetido en la reforma. Cuando se ha reformado con el 1194, el proceso inmediato, se mantuvo este tema de que no entran aquí los casos complejos. Ya sabemos, allá por el 342 hay una definición de qué cosas son casos complejos: gran cantidad de imputados, gran cantidad de agraviados, investigar entidades del Estado, investigar una gran cantidad de documentación, hacer investigaciones en varios lugares distintos. Todo eso hace un caso complejo, pero no todos los casos complejos son de ardua investigación. Ya aquí con el centro, en una ocasión anterior, estuve dando un caso de difícil investigación, de ardua investigación, que no era para nada complejo, ¿no? Este caso lo he mencionado más de una vez. Se trata de una violación de una niña de 13 años en circunstancias en que por primera vez celebró una fiesta patronal de su pueblo, esto era la sierra de la provincia de Huaral, y la obligaron a beber licor, ¿no es cierto? O sea, hasta el año anterior había estado bebiendo Coca-Cola, ¿no es cierto?, en las reuniones de esta fiesta patronal, pero le dijeron, ya chupa nomás, ¿no es cierto?, y le dieron trago a la pequeña, y bueno, la pequeña no acostumbrada a beber licor, bueno, perdió pues el sentido de la realidad, se quedó dormida al poco tiempo. Entonces se despertó horas después y bueno, tenía dolores en la zona genital y bueno, había sido violada, ¿no? Entonces, llevada a la unidad hospitalaria, se pudo extraer semen, ¿no? Y definitivamente en el dueño, por así decirlo, el dueño del semen, es que íbamos a tener la identidad del autor. Entonces yo, para formalizar la investigación preparatoria, no podía hacerlo hasta que no salieran los resultados de la pericia de ADN. Y iban a tardar como 10 meses que me mandaran los resultados de la pericia de ADN. Entonces todo esto hace un caso pues de difícil averiguación, a pesar de que no es complejo, ¿no es cierto? Este es un caso de un solo autor, con una sola víctima,
eso no es complejo, pues, pero ni en Saturno. Pero como verán, si no tengo una logística o una criminalística tipo la serie CSI, ¿no? Si es que CSI Guaral fuera igual que CSI Miami, CSI New York, ¿no? Donde a las horas están saliendo los resultados periciales. Claro, ahí sí, ¿no es cierto? Pero el problema es este, ¿no? El problema es cuando el caso es difícil de investigar, no porque sea complejo, sino porque la criminalística no nos apoya y los resultados no salen pronto, ¿no? Entonces, esos casos también deberían excluirse del proceso inmediato. Nadie se ha dado cuenta sobre eso, ¿no? Como dije cuando estaba hablando de la aplicación discrecional del fiscal, era discrecional. O sea, a pesar de que se dan los tres supuestos antes narrados, es decir, a pesar de que estábamos hablando de flagrancia, confesión y elementos de convicción evidentes, el fiscal no estaba obligado a aplicar proceso inmediato. Y bueno, no se contaba con la posibilidad originaria de rechazo del imputado. O sea, no es que el imputado podía, por su sola voluntad de no quiero seguir el proceso inmediato, solamente que eso ya frustrara el proceso. A diferencia de la terminación anticipada, por ejemplo, ¿no? La terminación anticipada sí. Si el fiscal comete la torpeza de pedírsela al juez sin haber conversado antes con el procesado y el procesado dice que no, se acabó, no hay proceso inmediato. Al revés también, ¿no es cierto? Si es que el imputado comete la torpeza de solicitarle terminación anticipada al juez, sin haber conversado antes con el fiscal, bueno, el fiscal torpe podría decir, no, pues, no quiero, y bajo esa consideración se frustra el proceso. Acá no. Acá, si es que el señor fiscal ha decidido incoar el proceso, estoy hablando del modelo originario, no el actual, y el procesado no quisiera que hubiese este proceso inmediato, la sola voluntad del imputado a negarse a pasar por este proceso, eso solo no frustra el procedimiento. El procesado tiene que pedírselo al juez. Entonces ya es la decisión del juez, no la voluntad del imputado, lo que haría, digamos, que se frustre el procedimiento. Pero si yo acepto de buen grado ir al proceso inmediato porque creo que hay elementos de responsabilidad, o sea, no voy a salir inocente de este proceso, lo más inteligente es optar por una terminación anticipada, ¿no? Que el código autorizaba y autoriza todavía hacerlo. O sea, el proceso inmediato se hace sin la voluntad del procesado, solamente por la decisión del fiscal, pero si yo estoy de acuerdo en que voy a salir condenado, entonces le propongo al señor fiscal llegar a una terminación anticipada y así debería ser, ¿no? Así debería estar establecido. Eh, entonces, hay, por cierto, había y sigue habiendo un control de admisibilidad judicial y esta solamente tenía que ver con la procedencia del procedimiento mismo, es decir, controlar que se esté en flagrancia, controlar que se esté en confesión, controlar que se esté en elementos evidentes, ¿no es cierto? Y no estar en los supuestos de exclusión, que era, por ejemplo, el tema de la totalidad de los procesados, salvo que si solamente algunos se acogen, ese acogimiento al proceso de solo algunos no va a entorpecer el tema con los demás, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese marco, eso era lo único que tenía que ver el juez en el proceso eh, inmediato, ¿no? Para autorizar que se instaure el proceso, a eso nos referimos.
Y fíjense que, y esa era una crítica que surgió cuando el código empezó a implementarse, no había una etapa de control de la acusación, ¿no? Se pasaba directamente al juicio oral. Sobre esto ha habido lo que se llama pues en sede pretoriana, y aquí se alude indirectamente a una suerte de derecho de veto que tenía este magistrado romano llamado el pretor. El pretor tenía derecho a vetar ciertas cosas en un procedimiento judicial bajo un argumento más bien de conveniencia, de equidad, ¿no? Las objeciones del pretor no estaban basadas en el texto de la ley, ¿no? El pretor objetaba porque era, el objeto de su objeción era lo más conveniente para razones de equidad. Entonces, se habla ahora de sede pretoriana o decisión pretoriana, el control difuso, pero a veces no necesariamente el control difuso, ¿no? A veces no es necesariamente que el juez decide no aplicar una norma por un tema de inconstitucionalidad, sino que se hace una interpretación y se dice que tal norma debe interpretarse de esta forma y no de esta otra, por mejor respeto o mejor garantía de un derecho. Entonces, o sea, no quiere decir esto que lo contrario sea inconstitucional, ¿no? Sino lo que se quiere decir es más cercano al espíritu constitucional tal interpretación que tal otra, ¿no? En ese sentido. Entonces, en sede pretoriana, es decir, sin que esté previsto en la norma y por razones de equidad, algunos jueces de juicio, cuando se instauraba el proceso inmediato antes de la reforma, sí hacían una suerte de preetapa de control de la acusación. Y esa costumbre ahora se ha plasmado en la reforma del 1194 y siguientes, ¿no? Entonces, la primera reforma que ha hecho el 1194 ya es forzoso, ¿no? Ya no es que si se dan los supuestos, el fiscal puede pedir proceso inmediato, sino tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hay eh, un cambio importante. Se ha dicho que esto puede ser inconstitucional en tanto que afecte la autonomía del Ministerio Público. Entonces se dice que no debería haber una norma que obligue al Ministerio Público a incoar y que esto debe ser dejado como era antes a la discrecionalidad. Yo creo que ahí hay un pequeño problema. El pequeño problema es que definitivamente la potestad del Ministerio Público de conducir la investigación y su potestad de ser el titular de la acción penal está regulada por la ley. Entonces, el hecho de decir, por ejemplo, ¿no?, que la investigación la hace un fiscal provincial y no un fiscal superior, bueno, salvo el caso de, por ejemplo, un magistrado de primera instancia, aunque sí es pues investigado por un fiscal superior, pero digamos, lo normal, ¿no? Lo normal es, lo habitual es que una investigación la haga un provincial, ya eso es un límite, ¿no es cierto? Ya se está excluyendo a los superiores de hacer investigaciones, digamos, un poco de suyo. El principio de necesidad, que dice que si se descubre un hecho con características de delito, el fiscal tiene que ejercer la acción penal. No es que puede, sino que tiene que hacerlo. Es también una limitación legal a la autonomía del Ministerio Público. Entonces, solamente decir que obligarlo es forzar su autonomía no me parece una razón suficiente, ¿no? Si se agregaran otras argumentaciones podría ser, pero repito, si vamos con la lógica de que cualquier obligación que se establezca en una ley es quebrantar la autonomía del Ministerio Público, entonces todas las obligaciones que tienen los fiscales sería pues, quebrantar la autonomía del Ministerio Público, ¿no? Con esa lógica entre
comillas, ¿no? Entonces quería hacer esa precisión. Puede ser que haya cosas deleznables en el proceso inmediato, pero básicamente creo que es porque el ser humano que hizo la reforma del 1194, que vaya uno a saber quién es, y lo voy a decir más adelante, parece que lo estuvo haciendo a la luz de los programas de televisión, ¿no? O sea, parece que este pobre ser humano, quien quiera que haya sido, no sé quién será, estuvo viendo demasiado CSI Miami, demasiado CSI New York, demasiado La Ley y el Orden, ¿no? Y de ahí ha sacado su inspiración este señor para hacer su proceso inmediato reformado, ¿no? No hay muchos argumentos de índole procesal penal propiamente en esta reforma, ¿no? Bien, hay alguien que prendió su micro, no sé para qué, y aprendió la radio encima cuando prendió su micro. Bueno, en fin. Luego tenemos que se han añadido dos causas penales, ¿no? Habíamos dicho había tres causas procesales, ¿no? Confusión, flagrancia y elementos evidentes. Ahora se han agregado dos. La verdad que esos dos son una vergüenza. La verdad que son una vergüenza. Omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción. ¿Por qué son una vergüenza? Debido a la razón siguiente. Si hacemos una estadística pura y dura de los casos acabados con el Código Procesal Penal de 2004, la inmensa mayoría de las sentencias emitidas en el Código Procesal Penal son sentencias de omisión de asistencia familiar y son sentencias de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. O sea, en un país donde, por ejemplo, la violencia contra la mujer es pan de todos los días, donde hay miles de mujeres que son torturadas, atormentadas por sus parejas o sus exparejas, en una sociedad donde, por desgracia, hay básicamente padres más que madres, aunque también hay algunas madres, pero esto es básicamente padres, varones, que de manera bestial golpean y torturan a sus hijos, ¿ya? En una sociedad donde eso sucede miles de veces, ¿no es cierto? Bueno, hay miles de casos de esos, de violencia familiar, de agresión contra la mujer, de violaciones sexuales que quedan impunes, ¿no es cierto? Mientras el código se está dedicando a meter presos a los que omiten pagar alimentos y manejan en estado de ebriedad, ¿no es cierto? Inseguridad ciudadana, que como sabemos tenemos que dividirla en dos rubros de trabajo distintos. Percepción, ay, otra vez otra persona que entra con su micro prendido. Bueno, en fin. Tenemos que dividir, como decía, dos cosas distintas, ¿no? Una es la percepción de seguridad ciudadana, la gente se siente más segura, se siente más insegura, y en esto definitivamente un rol importante lo cubren los medios de comunicación social. Y la otra es la seguridad ciudadana, ¿no? Por ahí en algún momento escuché a algún señor que incluso tenía las ínfulas de ser docente universitario, que dijo la idiotez de cuando le preguntaron sobre la seguridad ciudadana, y dice, no, la seguridad ciudadana es un tema de opinión pública, ¿no? Bueno, el idiota, digo, el señor estaba confundiendo dos cosas pues totalmente distintas, ¿no? Claro, lo que pasa es que el idiota, digo, este señor estaba pensando en las estadísticas, ¿no? Las estadísticas de las personas que, ¿no? Que circulan en los periódicos, ¿no? Es esto de cómo siente usted la seguridad ciudadana, ¿no? Ha subido, ha bajado, ¿no es cierto? Ya. ¿Se siente usted seguro, poco seguro, muy inseguro, frente a asaltos, robos, secuestros? Bueno, me siento muy inseguro, me siento recontra inseguro, etc. Bueno, el idiota, digo, este señor estaba creyendo que eso es seguridad ciudadana. No, eso no es seguridad ciudadana, esos son estudios de percepción de seguridad ciudadana. Los estudios de seguridad ciudadana, para el que no es ignorante, son temas estadísticos bien precisos y bien objetivos, ¿no? Por ejemplo, nivel de reincidencia. ¿Cuántos de los presos que salen vuelven a cometer delitos? ¿No es cierto? Eso es un dato objetivo. No tiene nada que ver que yo me siento o no me siento seguro, me siento inseguro, me siento asaltable, no me siento asaltable. Esos son pamplinas.
¿Cree usted que han subido el número de robos? No, eso es percepción, ¿no es cierto? Seguridad ciudadana se mide con el número de robos. O sea, ¿cuántos robos ha habido? No, no cuánto que la gente siente que ha habido, sino ¿cuántos ha habido? En el último mes, ¿han subido los robos? ¿Han bajado los robos? Etcétera, etcétera. Que por supuesto también se distingue, ¿no? ¿Cuántos de estos robos están en denuncias? ¿Cuántos de estos robos están en acusación? ¿Cuántos de estos robos están con condena de primera instancia? En fin, y de esa manera se puede decir, ¿no? Los robos efectivos y comprobados han subido, han bajado, se han mantenido igual, ¿no es cierto? Esos son temas de seguridad ciudadana. Entonces, no estoy hablando de este tema de percepción, ¿no? De que la gente percibe, se siente más segura, más insegura, más vulnerable, menos vulnerable. No, no, no. Estoy hablando de la verdadera seguridad ciudadana. O sea, mientras hay, de hecho, objetivamente en la sociedad delitos que se están cometiendo, delitos graves como violaciones sexuales, como robos, como secuestros al paso, como violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Mientras todo eso pasa, ¿no es cierto? La gente del código dedicada a meter presos a los que no pagan sus alimentos y a los que manejan en estado de ebriedad, ¿no? Si no estamos involucrados subjetivamente, por ejemplo, en el tema de la omisión de asistencia familiar, donde obviamente si estamos involucrados en un caso así, nos puede reventar el hígado, pues no, que hay un miserable que engendró un hijo y no lo atiende, no cuida por él, sin duda alguna y con todo derecho, si nos damos cuenta desde fuera, ¿no? Sin estar involucrados en un caso de estos, cabe una pregunta que cae por su propio peso, ¿no? ¿Qué gana ese menor de edad con su papá preso? ¿En qué lo beneficia? Cada día de su papá preso va a aparecer en la puerta de su casa un six-pack de leche. ¿Sí? ¿Esa es la idea? ¿No? Cada vez que lo sodomizan al papá en la cárcel, ¿no es cierto? Algún par de presidiarios avesados, el niño va a recibir una dosis extra de pañales. ¿Sí? ¿Esa es la idea? ¿No? ¿Así se beneficia el niño metiendo al papá preso? Bueno, el tema de que la cárcel supuestamente va a cohibir a los padres de familia irresponsables es más falso que billete de 30 soles, ¿no es cierto? Porque sigue habiendo padres que siguen incumpliendo. Entonces eso de que la cárcel intimida, ¿no? Que, ¡ay, qué miedo! Me van a meter preso. No, no es cierto. Eso, sencillamente eso no es cierto. Así que me temo que, repito, a un nivel objetivo, ¿no? La evaluación nuestra va a ser muy distinta si uno está involucrado en un caso de omisión de la asistencia familiar, ¿no? Pero si lo vemos objetivamente desde el punto de vista de la política criminal, el tema de encarcelar no soluciona nada, ¿no? No digo que un padre irresponsable merezca un premio, no, no es el caso, sino lo que digo es no soluciona nada, ¿no? El problema social no se soluciona con eso. Bueno, eh, luego tenemos que la primera reforma, la del 1194, pedía que primero se controle la medida de coerción y luego se pase a analizar ante el juez si es que procedía o no el proceso inmediato. ¿Cuál era la lógica de eso? Asegurar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque de repente, tal vez, quién sabe, a lo mejor, capaz sí, capaz no, el juez terminaba diciendo, bueno, para mí no están los supuestos del proceso inmediato, ¿eh? Esto no debe pasar por proceso inmediato. Así que lo rechazo. Claro, pero si lo rechaza ya lo metió preso al procesado, ¿no es cierto? Ya decidió la prisión preventiva del procesado. Entonces, la primera reforma del 1194 decía eso. Lo primero que tiene que analizar el juez de la investigación preparatoria cuando empieza la audiencia de incoación, no el juicio, sino la incoación, donde se va a analizar si procede o no procede a aplicar el proceso inmediato, lo primero que tiene que analizar el juez es si hay un requerimiento fiscal de prisión preventiva y si es que ese requerimiento fiscal debe ser fundado o infundado. Entonces, supongamos, el juez declara fundado el requerimiento, ya. Digamos, 9 meses preso, ya. Ahora vamos a ver si corresponde o no corresponde incoar el proceso inmediato. Y de repente surgía esa paradoja que les acabo de decir, mi querido doctor. Es decir, surgía la paradoja por la cual el juez decía, pero acá no procede el proceso inmediato.
Esto no está para proceso inmediato. Podía ser, doctores, por una causa incluso compatible con la prisión preventiva, no contraria a la prisión preventiva. Recuerden, no se trata de un juicio de inocencia o culpabilidad. Así que cuando el juez rechazaba el proceso inmediato, no estaba queriendo decir que lo más probable es que el procesado acabara absuelto. No, no, no. Esa no era la idea. Podía ser, por ejemplo, todo lo contrario. Es decir, un tema de extrema gravedad. Y como ya hemos dicho, los temas de extrema gravedad no se ven en un proceso inmediato. Entonces, podría ser por eso, ¿no? O sea, claro, es compatible con la prisión. O sea, el caso es gravísimo. Como es gravísimo, entonces doy prisión preventiva. Pero precisamente porque es gravísimo, es que esto no debe dilucidarse en un proceso inmediato, ¿no? Esto tiene que verse en un proceso común. Y luego, ahí viene uno de los elementos que ya les había yo a ustedes dicho sobre que el ser humano que hizo la reforma del 1194 veía demasiado televisión, ¿no es cierto? Tal vez en Netflix vio demasiadas películas de juicios y probablemente también las series pues, de casos judiciales, ¿no? La ley y el orden, de Good Wives y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el idiota, digo, el señor que hizo esta reforma dijo que los órganos de prueba tenían que ser aportados por cada parte y con un apercibimiento que ahora ya no existe, felizmente. El apercibimiento era que si tú no traes a tus testigos, a tus órganos de prueba, se prescindirá de ellos. Eso es plenamente idiota y les voy a explicar por qué. Bueno, se hizo la reforma del decreto legislativo 1307, que cambió el orden del pronunciamiento eh, del juez. El juez primero lo que analiza es si procede el proceso inmediato o no, y si es que declara procedente el proceso inmediato, recién se pronuncia sobre si habrá prisión preventiva. Esto sin duda tiene una lógica pro defensa, ¿no? No es definitivamente una lógica pro Ministerio Público. Y bueno, suena muy garantista, pero habría que hacerse una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si, en efecto, el señor juez rechaza el proceso inmediato, más bien porque el caso es muy grave y muy complejo? Entonces, no hay una cierta incompatibilidad en el hecho de que el caso sea grave y complejo y a pesar de eso el procesado quede libre. ¿Es esa la mejor opción? ¿No? Entonces, bueno, dejo simplemente planteada la pregunta, ¿no? Parece ser que el idiota, digo, el señor que hizo la reforma estaba pensando, no, pues es obvio que si no procede el proceso inmediato, ¿a título de qué es que el señor va a estar preso? Bueno, la respuesta, creo, en mi modesta opinión, es bien sencilla. Va a estar preso porque se dan los requisitos del 268, ¿no es cierto? Ahora, dados los requisitos del 268, el proceso que debe seguir a continuación, ¿debe ser el proceso inmediato o debe ser el proceso común? Me parece que eso es definitivamente indistinto, es absolutamente indiferente. Quiero, como siempre, como me enseñó en algún momento, como expresó eh, en algún momento un destacado procesalista español, eh, eh, Asensio Mellado, eso es distinto de nuestra estrategia procesal, ¿eh? Por si acaso. Me acuerdo que una alumna me decía que algunas posiciones que yo decía sobre el delito de lavado de activos
las decía yo porque yo era fiscal. Y como esa alumna ya estaba trabajando en uno de esos grandes estudios jurídicos que, como dice el profesor Chinchay, tienen hasta al perro, lo tienen con aire acondicionado en verano, ¿no es cierto? Y al perro lo tienen con calefacción en el invierno. Esos estudios súper lujosos, ¿no es cierto?, que hay en las zonas, digamos, más adineradas de la ciudad. Claro, la niña defendía posiciones opuestas, ¿no? Entonces yo le dije, claro, yo estoy diciendo lo que estoy diciendo porque soy fiscal, sí es cierto, pero hija mía, tú estás diciendo lo que estás diciendo porque tú trabajas en un estudio que defiende a personas procesadas por lavado, o sea, no nos hagamos tarugos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que hacer una distinción, ¿no es cierto? Y el maestro Asensio, comiéndonos en el sol de mayo de Arequipa, deliciosamente un solterito, me decía, claro, cuando uno actúa como sujeto procesal, la cosa es distinta. Y creo que el maestro Asensio tenía total razón en eso, porque yo como sujeto procesal no voy al proceso a dar lecciones y a recibir tampoco lecciones de procesal penal, ¿no es cierto? O sea que no veo absolutamente una incongruencia en eso. Una cosa es postular temas a nivel académico, porque académicamente las cosas son así, y otra cosa es actuar como sujeto procesal. Como sujeto procesal uno defiende intereses, los intereses de la sociedad, los intereses del Estado, los intereses de mi cliente, lo que sea, pero son intereses, ¿no es cierto? Y no creo que eso esté necesariamente mal, ¿no? Defender intereses. Eh, ¿Acaso lo que sea malo es defender los intereses de mala manera, ¿no? Pero no defender intereses? Entonces, sobre eso creo que no hay mayor tema. Es decir, si yo en algún momento pasara a ser abogado defensor, voy a postular probablemente cosas distintas, pero hay que hacer una distinción, ¿no es cierto? eh, Decir algunas cosas distintas porque esa es mi posición procesal es una cosa y creérmelas es otra cosa, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un tema harto diferente, ¿no? Entonces, yo puedo, digamos, como abogado de la defensa, forzar algunas cosas. Claro, sé que las estoy forzando, pero las estoy forzando porque estoy defendiendo los intereses de mi cliente, ¿no? Y eso está bien, eso no tiene nada de malo. Ahora, creerme esas tonterías que estoy diciendo como abogado de la defensa, ya eso es otra cosa, eso es otro tema, ¿no? Entonces a mí no me preocupa tanto que alguien diga ciertas cosas como abogado de la defensa, porque repito, yo entiendo, es su trabajo, pero que ya las postule académicamente, eso sí ya me preocupa, ¿no? Entonces, bueno, en fin, de todo ahí en la viña del Señor. Bien, entonces sí, lo digo claramente. Yo creo que debería asegurarse previamente la prisión preventiva. Si es que el fiscal pide prisión preventiva, no necesariamente lo tiene que hacer. Yo creo que sí tendría que hacerse en ese orden. Y probablemente yo no vería las cosas de la misma manera si yo no fuera fiscal y fuera pues abogado de la defensa. Bien probablemente, ¿no? Pero devuelvo la moneda en ese caso, ¿no? ¿Cómo devuelvo la moneda? Bueno, el abogado de la defensa que diga lo contrario, está diciendo lo contrario porque es abogado de la defensa, ¿no? O sea, como dijo la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos, ¿no? O sea, si yo tengo un sesgo, él también tiene un sesgo, ¿no? Así que ninguno de los dos pues sería, ¿no?, un ser venido de Saturno que viene a analizar las cosas de manera abstracta. El tema de los casos graves como excluidos del proceso inmediato fue fijado por el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016. Hay dos acuerdos plenarios 1-2016, hay dos acuerdos plenarios 2-2016. El tema es que, por ejemplo, ¿no?, el tema del feminicidio se trató digamos, los otros acuerdos plenarios, los del Pleno jurisdiccional. Pero hubo dos que fueron motivados por la señora esta que le metió un sopapo a un policía y terminó condenada a 6 años, 8 meses de cárcel en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao. Por esa señora, ¿no?, ella motivó dos acuerdos plenarios extraordinarios que no fueron parte de este pleno jurisdiccional de ese año 2016,
sino que se hicieron expresamente para la señora, ¿no? El 1/2016, que habló del delito de violencia contra la autoridad y en qué casos debe merecer esta pena de mínimo 8 años, ¿no? Y se dijo no, solo si se hiere o se mata a la autoridad, ahí sí, estamos hablando de 8 años para arriba. De lo contrario, la pena debe ser más o menos alrededor de los 3 años de edad. Perdón, de edad no, de 3 años de pena. Y el segundo acuerdo plenario extraordinario, el 2/2016, se refería a el proceso inmediato, ¿no? O sea, si en todos los casos debe haber proceso inmediato, tal como lo dice la norma, o si debe haber otro tipo de consideraciones. El fundamento jurídico 10 dijo que sí, si el caso tiene pena grave. Ya les he dicho, ni el 1194 ni el acuerdo plenario tuvieron el tino de reparar en los casos de difícil investigación, a pesar de que el caso no sea complejo. ¿Ok? Entonces, eso ha quedado en el aire. Así que los procesos de ardua investigación, que no son complejos, no tienen mayor, digamos, acogida. Habría que aplicar el proceso inmediato. Entonces, tengo este supuesto, ¿no? Que ya les había mencionado, y ahora quería mencionar otro. ¿Cuál es este otro supuesto? El otro supuesto es el caso incompleto. ¿A qué nos referimos con caso incompleto? El tema del Burrier, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya sabemos que hay un pronunciamiento jurisprudencial que nos dice que el Burrier no puede ser puesto dentro del agravante de cometer tráfico ilícito de drogas dentro de una organización criminal. ¿Por qué? Porque normalmente el Burrier es abordado por un solo integrante de la organización criminal. Él lo busca, lo convence, él le compra el pasaje, él le pone la droga, lo hospeda, lo hace que se hospede en un hospital, perdón, en un hotel determinado, paga el hotel, ¿no es cierto? Él usualmente se encierra con el Burrier o la Burrier en su cuarto para acondicionar alrededor del abdomen o alrededor del tórax los pacos de droga, o para que se traguen, ¿no es cierto?, los condones que tienen clorhidrato de cocaína dentro, en fin, como quiera que se vaya a hacer el transporte. Y esta persona le dice, no, mira, acá está tu pasaje, anda al aeropuerto, acá está, tienes para que te vayas en taxi, llegas a Madrid y ahí te va a buscar el señor fulano y a él le entregas la droga. Así que el Burrier no sabe de más, no sabe quiénes están detrás de eso. Entonces, si se captura un Burrier, tendríamos un caso que a la luz de la prohibición del agravante, no motivaría una pena muy grave, ¿no? Claro, la pena tampoco es 2 meses suspendidos, ¿no? No lo es. La pena definitivamente tiene alguna cantidad de años más o menos significativas, pero tampoco es, digamos, una pena grave. Y allí tenemos un típico caso incompleto. Claro, el señor ha sido sorprendido en flagrancia, se le ha detectado en el aeropuerto la droga. Entonces, claro, bajo la óptica de, no, el caso no es muy grave y no le vamos a aplicar el agravante de cometer el delito en organización criminal. Y ha sido sorprendido en flagrancia, habría que aplicar el proceso inmediato. Definitivamente allí el caso es incompleto, porque esa droga no apareció de la nada, ¿no es cierto? Esa droga ha sido dada por alguien. Hasta que no descubramos ese alguien, el caso está incompleto y no debería pasarse a no podría pasarse a proceso, o no debería pasarse a proceso inmediato.
Pero ¿se está en el supuesto de caso grave? No. ¿Es un caso complejo, como dice el código? Tampoco. Es un autor de un acto delictivo. ¿Qué complejidad hay ahí? Ninguna. ¿No es cierto? Entonces los idiotas, digo, los señores que diseñaron el proceso inmediato no han pensado en eso. No han pensado qué pasa con el caso incompleto. Un caso de lo que ahora se llama sicariato, pero en el momento que se cometió no existía todavía la figura de sicariato. Creo que no era necesaria tampoco, dicho sea entre nosotros. Es el caso siguiente, un caso curiosísimo, y que ha quedado así, ha quedado como caso incompleto, inconcluso. Se trata de lo siguiente. Un señor colombiano viene al Perú por primera vez en su vida. Ese señor, para usar la expresión que utilizó PPK contra una candidata que rivalizó con él en las elecciones del 2016, ese señor en su perra vida había estado en el Perú. Ya. Por primera vez viene al Perú, se baja del avión, sale a la parte externa del aeropuerto, coge un taxi, con el taxi se va expresamente a una casa. O sea, ni siquiera va a conocer la ciudad, ¿no es cierto? No va a poner sus chivas en un maletín, en un hotel, no va a turistear, nada. O sea, de frente, sale al aeropuerto, se va a una casa precisa, calle, número, expreso, se mete a la casa y mata a la dueña de la casa. Si lo miramos así, desde la perspectiva del idiota, digo, del señor que hizo el proceso inmediato, reformado, desde esa perspectiva, el caso es sencillísimo. Vuelvo a decir, caso más simple que ese no hay. Un solo autor, una sola víctima, un solo acto delictivo. ¿Qué complejidad hay ahí? Ninguna. ¿No es cierto? Deberíamos pasar a emitir sentencia de proceso inmediato. ¿No es cierto? Pero creo que todos nosotros, mis queridos doctores, tenemos clarísimo que el caso está incompleto. O sea, nadie va a un país donde no ha estado nunca para salir expresamente a una dirección específica a matar a una persona específica. ¿No es cierto? Lo único que explica que yo me vaya a un país donde nunca he estado en mi perra vida para ir a una dirección bien concreta, para matar a una persona bien concreta, es que alguien que sí conocía a esa señora la quería muerta. ¿Ya? ¿Quién? ¿Quién la quería muerta? O sea, ¿quién contrató a este colombiano para que viniera expresamente a matar a esa señora? ¿Quién? Hasta que no lo descubra, el caso no debería cerrarse. Sin embargo, para los idiotas, digo, los señores que diseñaron el proceso inmediato, no, ahí está, proceso inmediato, si lo has capturado en flagrancia. Si está en flagrancia, ¿qué me vas a hacer? Ya no hay que investigar nada, lo has capturado en flagrancia, saliendo de la casa lo capturas. Ya está, de frente, pasamos a la sentencia. Fíjense qué pasa cuando uno hace reformas normativas desde el punto de vista de las series de televisión que uno ve, ¿no es cierto? Cuando uno no solo no ha estudiado derecho procesal, sino que además, ¿no es cierto?, tampoco conoce la realidad del país, ¿no es cierto? Uno puede hacer idioteces y media. Pero bueno, ahí está ese problema. Otro problema es confundir acto de investigación y acto de prueba. Se le dice al procesado, bueno, más o menos va a pasar una semanita, o caso menos, entre el momento que has cometido tu delito y el momento que está iniciándose tu juicio, ¿no? Si es que fuiste detenido, eso es probablemente lo que va a suceder. Bien, ¿qué puede servirte en tu descargo? Puede servirte en tu descargo un testigo. Ya, ¿en una semana puedes necesariamente ubicar a ese testigo? Es así de sencillo. No digo que nunca se pueda ubicar a un testigo en una semana y lograr notificarlo en una semana. No. La pregunta es si siempre es tan sencillo de conseguir un testigo como eso. Como que pase una semana y ya está. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si ubicar al testigo y hacerlo venir me toma más de una semana? ¿Qué hago? ¿Qué hago en esa situación?
Si según esta lógica del idiota, digo, del señor que diseñó esto, en una semana se acabó todo, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, para legislar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Eh, Otro tema, ni qué decir, es una pericia. O sea, lo que me va a salvar a mí como defensa es una pericia. Ya, todas las pericias se mandan a hacer y los resultados los tengo en una semana. Eso pasa con todos los casos. Les daba a ustedes un ejemplo de ADN. Si lo que me va a salvar es una pericia de ADN, en una semana voy a tener la pericia de ADN. ¿Sí? ¿De veras? Entonces, claro, el idiota, digo, el señor que diseñó esto estaba pensando, no, pues lo que va a necesitar la defensa es un testigo que está ahí viviendo en la misma ciudad que él, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo un testigo que está viviendo en mi misma ciudad, bueno, simplemente voy, ¿no es cierto? Cruzo la vereda y le digo, hecho, ¿lo podrías por favor ir el día jueves a las 10 de la mañana al juicio? Ya, ya, bacán, no te preocupes, hermanito, ¿no? Entonces, claro, si se trata de testigo que está al alcance de la mano, el señor que diseñó pensó en eso. No, ¿qué dificultad hay? ¿Necesitas testigos? Llámalo, pues, búscalos, ¿no es cierto? Si están a la vuelta de la esquina. Sí, pues, pero ¿qué pasa si necesito una pericia, idiota? ¿Qué hago si necesito una pericia? ¿Cómo me defiendo en una semana si lo que me va a salvar es una pericia? Y la pericia no va a estar en una semana, idiota. ¿Qué pasa si necesito un testigo? ¿No es cierto? Y en una semana recién me enteraré dónde está el testigo. Ya ni siquiera voy a decir que lo voy a hacer traer en una semana. No, en una semana recién tomaré conocimiento de dónde está voy a tratar de ubicarlo, llamarlo, whatsappearlo, facebookearlo, messengerarlo, no sé, para ver si de repente, tal vez, a lo mejor, quién sabe, capaz sí, capaz no, acceda a venir, ¿ok? Y si va a venir, y si vive, pues, en Sumatra, ya, bueno, que yo junte la plata para hacer que el testigo venga desde Sumatra hasta acá, ya, eso no, yo no voy a conseguir la plata para un pasaje Lima-Sumatra-Lima en una semana, ¿no es cierto? Ni siquiera estoy hablando de comprar el pasaje, ¿no es cierto? No, estoy hablando de juntar la plata que me va a permitir comprar el pasaje. Eso me va a tomar más de una semana, idiota, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, para legislar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Muy bien, ahora que les he hablado un poco de los antecedentes eh, históricos, brevemente los antecedentes de índole procesal. Procesalmente, antes de la audiencia de proceso inmediato, tiene que haber o puede haber una fase de investigación, ¿no? Tiene que haber una fase de investigación. Esta fase de investigación eh, definitivamente tiene algunas características o rasgos que tenemos que ver de una manera medianamente detenida, ¿no? No es tan sencillo. Vamos a analizar incluso si tiene sentido en los casos, por ejemplo, penales, si tiene sentido que exista una fase de investigación. Bien, se trata de lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo más o menos de esta manera. El análisis va dependiendo de si hay detenido o no hay detenido, ¿no? Entonces, si es que hay detenido, no hay, digamos, un plazo adicional y se tiene que incoar el proceso inmediato ni bien acabe el plazo de detención. Esto se suele llamar, o ha hecho que se llama el proceso inmediato, el proceso por flagrancia, ¿no? Se hizo famoso cuando salió como proceso de flagrancia. La reforma, ¿no? La reforma del proceso inmediato se llamó popularmente proceso de flagrancia porque se había hecho pues a propósito de el caso de la señora que metió el sopapo al policía en el aeropuerto, ¿no?
y por lo tanto se pensó que todos los casos de proceso inmediato eran en flagrancia, ¿no? Y flagrancia es uno de los supuestos. El otro supuesto es que no haya detenido, y en ese caso están los límites temporales que ya habíamos señalado, ¿no? O sea, durante las diligencias preliminares y dentro de los 30 días de haberse formalizado la investigación preparatoria. En esos supuestos penales, los protocolos de actuación interinstitucional han dicho que tiene que haber una fase de diligencias preliminares. O sea, recibido el parte policial de la persona que ha sido detenida en conducción de estabilidad, de ahí con eso nomás no se puede pasar a proceso inmediato. Hay que hacer diligencias preliminares. Y si recibo los actuados del juez de paz que señalan el tema de, de que el señor ha sido vencido en juicio por alimentos y a pesar de eso no ha cumplido con pagar, yo con esos actuados no puedo de frente formalizar, perdón, no puedo de frente solicitar que se incoe el proceso inmediato. Tengo que hacer diligencias preliminares. Y las razones son, déjenme decirle, doctores, bastante idiotas. Primero dice que hay que garantizar el derecho de defensa. Y la pregunta es, perdón, pero es que me estás queriendo decir que en el proceso inmediato judicial no hay derecho de defensa. ¿Eso es lo que me quieres decir, idiota? ¿Sí? ¿Es eso? O sea, el juez no le va a permitir defenderse. ¿Esa es la idiotez que me quieres decir? Porque si la respuesta es que no, no, pues por supuesto, el juez va a abrir, ¿no es cierto?, el espacio para que el procesado se defienda. Entonces, mi querido idiota, ¿qué sentido tiene que yo lo llame a que se defienda? ¿Es que acaso no se va a defender en el proceso inmediato? Idiota, ¿no es cierto? Ya. La segunda razón es que parece establecerse que hay dos clases de notificación, ¿no? Hay notificaciones en broma y notificaciones en serio. El omisor, el que omite la obligación alimentaria, debe haber sido notificado por lo menos 3 veces y probablemente hasta 6 veces por el juez de paz. ¿Ya? Incluso con su rebeldía, ¿no? Con su rebeldía ha sido notificado 3 veces y sin su rebeldía, si se ha personado el proceso, ha sido notificado 6 veces entre la demanda, entre la citación a la audiencia, entre la decisión de pasen los autos a despacho para resolver, entre la sentencia, entre la liquidación y entre la aprobación de la liquidación y entre el auto que ordena pagar de acuerdo con la sentencia según el monto de la liquidación. Ya ahí ya ven 7 veces en que el señor ha sido notificado. Y luego viene la prueba. No, es que no tenemos certeza de que haya sido notificado. Discúlpame, idiota, y si no tenemos certeza en el proceso de paz de que ha sido notificado, ¿qué te hace pensar que un magistrado penal sí va a notificar, sí va a alcanzar a notificar? ¿Qué te hace pensar eso? ¿No es cierto? Bueno, la única respuesta es una respuesta bastante idiota. Es que hay notificaciones en broma y hay notificaciones en serio. Pues. Es lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, un juez de paz, él no notifica de verdad. Un juez de paz juega a notificar, ¿no es cierto? En cambio, un fiscal penal, un juez penal, eso sí notifican de serio. ¿No es cierto? Así de idiota es el argumento, aunque ustedes no lo crean. Luego se dice, ¿no? Lo que pasa es que puede suceder algo. ¿Sí? ¿Qué algo? Que de repente el señor pueda no pagar porque no tiene dinero para pagar. Ahí cae una pregunta por su propio peso. Discúlpame, perdón, pero si ha sido notificado varias veces por el juez de paz. En ninguna de esas ocasiones pudo decir, disculpe, señor juez de paz, lo que sucede es que no tengo plata para pagar. O sea, esa necesidad de defenderse y decir, señor juez, si no pago es porque no tengo dinero para pagar, no porque no me dé la gana de pagar. Ya, eso solo puede suceder ante el fuero penal, solo ante un juez penal.
¿Es que acaso el idiota no se puede defender en el proceso de alimentos? No puede decir en el proceso de alimentos, disculpe señor, pero no tengo dinero. No es que no quiera, no es que no quiera preocuparme por mis hijos, es que tengo problemas económicos, me han botado el trabajo, tengo otro hijo que está enfermo de cáncer, tengo a mi mamá que ha sido atropellada y estoy gastando una burrada de dinero en atenderla médicamente, etcétera, ¿sí? No puede decir eso, tiene que suceder recién el proceso penal para ello. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que piensa eso, ¿no? Que piensa que la única ocasión que tiene para defenderse el futuro obligado es el caso del proceso penal, ¿no? Que el señor queda en una suerte de letargo, ¿no? Dormido procesalmente, está en un estado de hibernación, como si fuera un oso, durante todo el proceso de alimentos, ¿no? Y recién con lo penal, ahí recién se va a despertar para defenderse, ¿no? Aunque ustedes no lo crean. Pero ese argumento, no tengo plata para pagar, no pago simplemente porque no tengo dinero, no porque no quiera, no porque no me dé la gana de hacerlo. Eso, según la casación 353-2011 Arequipa, fundamento jurídico 4.6, es de carga probatoria del procesado. Es el procesado el que tiene que probar eso. Eso es un hecho impeditivo. No tengo dinero para pagar, es un hecho impeditivo. Ya, los hechos impeditivos son de cargo del procesado. ¿Ok? Igual que los hechos extintivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, estar loco. Ya, entonces el fiscal prueba que el procesado cometió el delito. Ya, pero lo hizo estando loco, pues. Ya, ese de, pero lo hizo estando loco, no es de carga procesal del fiscal. Ese de, lo hizo porque estaba loco, es un argumento de defensa. Eso que lo aduzca la defensa y que la defensa lo pruebe, ¿no es cierto? Así que tengo yo que averiguar, o sea, tengo yo que acercarme al perro y decirle, señor, ¿tendría la amabilidad de decirme por qué no cumplió con la pensión alimenticia? ¿Ah? ¿Le ha acontecido algo, señor? Tal vez haya alguna pena dentro de su corazón que quiera compartir con este Ministerio Público. Disculpen, eso no es serio, pues, eso no es serio. Si él quiere defenderse, si él quiere decir, no tengo dinero, tengo problemas económicos, me botaron del trabajo, tengo otro hijo gravemente enfermo, que él lo diga. Y no tiene por qué esperar que se incoe el proceso penal para recién decirlo. Bueno, entonces lo que tenemos ahora con la... bueno, por supuesto que hacer diligencias preliminares le quita todo sentido al proceso inmediato. Ya habíamos empezado diciendo, el proceso inmediato se instaura porque el caso es evidente y fácil. Si el caso es evidente y fácil, ¿para qué abrir una fase de investigación preliminar? No tiene sentido. Pero bueno, así han hecho la reforma. ¿Cómo queda el proceso configurado? Entonces queda con estas tres subetapas, ¿no? Una fase de investigación que debe existir si el procesado no está preso y que es artificialmente forzada si es que él está preso. Una audiencia de incoación que está en el 447, donde se va a analizar si se está en los supuestos para habilitar el proceso inmediato y si es que no se está en uno de los supuestos que impiden el proceso inmediato como caso complejo o pena grave, o claro, pena grave, o admisión parcial, solo algunos de los procesados, por ejemplo, han confesado. Si es que estoy invocando confesión, ¿no? Si es que estoy invocando confesión, solo algunos han confesado, los otros no, y no es factible hacer el proceso inmediato solo con los que han confesado, porque esto afectaría el descubrimiento de la realidad de lo que sucedió, ¿no? Los hechos no van a quedar completamente configurados si es que pasamos a proceso inmediato solo con algunos, ¿no? Entonces, eso tiene que vigilar el juez en el 447. Y luego de eso viene una cosa que se llama audiencia única, pero que no es única, porque tiene una subaudiencia de etapa intermedia, que incluso ocupa la mayor parte del articulado. De 6 incisos, 5 son esta suerte de etapa intermedia. Y la subaudiencia de juicio propiamente dicho,
que sigue las reglas del proceso común en lo que fuese aplicable. Entonces, la crítica se centra alrededor de que se está pensando, como les dije, en las necesidades probatorias del fiscal. Entonces, claro, si el fiscal ya acabó su investigación, ya se puede pasar a proceso inmediato y no se está pensando en la posibilidad de que el procesado necesite hacer más actos de investigación. En eso no estuvo pensando el que diseñó el proceso inmediato. Ya hablamos de el acto de investigación que va a generar un elemento de prueba y resulta que ese acto de investigación puede ser muy complejo de conseguir. Otro es que se está forzando elementos de condena por la propia celeridad del tiempo, por las amenazas que hay de someter a responsabilidad eh, penal o funcional al fiscal y al juez por incumplir los plazos, por incumplir los requisitos, por incumplir los tiempos. Entonces, claro, si me están amenazando con eso, y si es que se me da poco tiempo, un poco que al juez lo están forzando a condenar, ¿no? Y esa un poco que no era la idea. Eh, Así que esto tiene, digamos, un trasfondo que, repito, ha sido bastante cuestionado, ¿no? Eh, Ahora, se dice, bueno, lo que pasa es que si el caso es de pena grave, no va a haber proceso inmediato, pero entonces, contrario sensu, nos estamos resignando a que existan condenas injustas por casos no graves, ¿no? Parece ser esa la idea. Y bueno, si la respuesta fuera que sí, sería pues terrible, ¿no? Terrible que el sistema se resigne a condenar injustamente algunos casos fáciles simplemente porque todo se está haciendo demasiado rápido. Muy bien, vamos a analizar brevemente la estructura de estas tres audiencias. La de incoación, que vuelvo a decir, doctores, solamente tiene como objetivo ver si se dan o no los supuestos de proceso inmediato. Bueno, tiene que empezar con un pedido del fiscal, que tiene que dar los mismos datos del 336, inciso 2, que son los datos de la formalización de la investigación preparatoria. Debe acompañar la carpeta fiscal, y este acompañamiento es sin duda importante de cara a los que suscriben con entusiasmo. Ahora menos que antes, pero todavía hay estos entusiastas que hablan de que nuestro código es oral. Yo siempre digo, si este código es oral, yo soy el bajista de los Rolling Stones, ¿no es cierto? Este código yo no le veo nada mayormente oral. Eh, y sobre eso hay que hacer una precisión, pues, ¿no? O sea, si se adjunta el expediente, es porque se quiere que el juez lea el, el expediente, ¿no? O sea, no se le está dando el expediente para que lo use de pisapapeles. Entonces, si se le está dando el expediente para que lo lea, decir pues que el modelo es oral, por favor, ¿no? O sea, no hagan ese tipo de chistes, ¿no? Los tiempos no están para chistes. El chiste es de mal gusto, así. Lo que ya expresamos. Allí, en el pedido de incoación, el señor fiscal pide alguna medida coercitiva. Entonces, no ha pedido prisión, en ese momento pide la prisión, ¿no? Quiere un impedimento de salir del país, en ese momento lo pide, ¿no? Quiere una comparecencia restringida, en ese momento la solicita. Esto lo conduce el juez de la investigación preparatoria, que según el código es también el encargado de las medidas de coerción. Por eso hay coherencia en eso.
se hace en 48 horas desde que llega la solicitud. Y recuerden, si está detenido el procesado, ¿no? Supongamos que han pasado 72 horas de su detención, más 48 horas, ya se está haciendo la audiencia de incoación. O sea, la audiencia para ver si es que corresponde o no aplicar el proceso inmediato. Primero, como dije, el juez resuelve, en esta opción que se ha tomado en la actualidad, el juez resuelve si es que va a proceder o no este proceso inmediato. Luego, si es que se puede aplicar un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio o una terminación anticipada, ¿no? O sea, una salida alterna negociada. Y luego, finalmente, si procede o no la medida coercitiva, o sea, si procede la prisión preventiva, o si procede el impedimento de salida, o si procede la comparecencia con restricciones. Si es que se apela a alguna de las decisiones, esta es una cosa curiosa. Se interponen y se fundamentan oralmente. O sea, ya no hay eso de que apelo ahora y luego por escrito entrego mi fundamentación. No, ahí, en vivo, online, tengo que decir cuáles son los fundamentos. Simplemente se consignan en el acta y eso es materia de la apelación y la elevación. Se hace sin efecto suspensivo, es decir, lo decidido se ejecuta incluso a pesar de que sea apelado, ¿no? La apelación no paraliza el tema. Esto ha tenido algunos problemas de entendimiento en varios casos, ¿no? Hay gente que no ha entendido eso. Por ejemplo, el caso del general Donaire. El caso del general Donaire dice, sí, pues, me condenaron por el tema de el gasolinazo, pero yo interpuse recurso de nulidad. Y la pregunta es, ¿y? No, P, es que hasta que se resuelva, P. Mientras no se resuelva, P, no es firme, P, y no se puede ejecutar, P. No, señor, está usted en un error. El recurso de nulidad no tiene efecto suspensivo. O sea, hasta que se resuelva, lo sentenciado se cumple, ¿no es cierto? Entonces, realmente que se haya dicho lamentablemente, no, es que en realidad nosotros del Congreso no autorizamos, ¿no es cierto? Porque todavía hay un recurso de apelación, perdón, de nulidad que está en giro, supone pues desconocer todo el tema de los efectos de las impugnaciones, ¿no? Entonces, es un tema lamentable, la ignorancia puede mucho. Si es que el juez rechaza el pedido, el fiscal tiene que formalizar la investigación preparatoria o una decisión que corresponda. No se supone que esa decisión deba ser el archivo, porque si ha instaurado el proceso inmediato, quiere decir que el fiscal está convencido de que el procesado es culpable, ¿no? Entonces, dentro de la posibilidad no estaría, ¿no es cierto?, el archivar. Se supone que eso, formalizar la investigación preparatoria o acordar con el procesado una terminación anticipada o hacer una acusación directa, ¿no es cierto? Esas tendrían que ser las opciones del fiscal. No se espera que él archive, ¿no? Porque dice un momentito, pues si has instaurado o has pretendido instaurar el proceso inmediato, quiere decir que te sientes seguro de que el procesado es culpable. Entonces, ¿cómo es que vas a archivar ahora? ¿No? Eso no sería admisible. Si es que el juez aprueba, entonces el fiscal tiene 24 horas para acusar. Entonces, imagínense ustedes, no un caso de 72 dados por orden judicial, imaginemos el caso normal de detención policial, 48 horas preso, ¿no es cierto? Luego se pide el proceso inmediato 48 horas después, o sea, 4 días después, ¿no es cierto? Se está haciendo el proceso inmediato. En ese día se aprueba y el señor fiscal al día siguiente, 5 días, está presentando la acusación. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Ese mismo día, el juez eleva. O sea, ese mismo día número 5 está elevando los actuados al juez de juicio. Esa segunda fase, que se llama audiencia única, pero repito, no es única,
la conduce el juez penal, o sea, el juez de juicio, que puede ser, como ustedes saben, unipersonal o colegiado. Es una de las audiencias inaplazables, la del 447 también lo es. Existe la obligación de las partes de convocar y preparar a sus órganos de prueba, o sea, traer a sus testigos y peritos, pero ya no con esa idiota amenaza de que si no van, se prescinde de ellos. El idiota, digo, el señor que hizo el proceso inmediato, definitivamente, como dije, estaba viendo demasiado la ley y el orden, demasiado de good wife, antes que conocer derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque esa idiotez de, oye, trae a tus testigos y si tus testigos no vienen, te abierto, ¿ah? Te abierto, bueno, prescindo de ellos. Esa lógica, ¿dónde la ha visto el idiota, digo, el señor que hizo este proceso? Definitivamente, la ha visto en la ley y el orden, lo ha visto en CSI Miami, ¿no es cierto? La ha visto en The Good Wife, ¿no? De ahí la ha visto el idiota. ¿Por qué? El idiota no ha reparado, doctores, en que existe el 371 del Código Penal. ¿No es cierto? O sea, hay que conocer la norma peruana antes de hacer idioteces normativas. ¿Ok? ¿Qué dice el 371? Que el testigo que no va comete delito. El testigo que no va comete delito. ¿Qué significa en castellano si el testigo no va comete delito? Quiere decir lo siguiente, idiota. Quiere decir que la concurrencia del testigo no es interés de las partes solamente. Idiota. ¿No es cierto? La sola existencia del 371 significa, una vez que el juez aprueba la convocatoria de un testigo, ya no es solo problema de la parte que lo ofreció. Ahora es interés del juzgado que ese señor vaya. Idiota. ¿Ok? Entonces, antes de decir idioteces por ver demasiado Netflix, entérate de nuestra normativa. Nuestra normativa no considera que la concurrencia o no concurrencia de un testigo es un problema de la parte. Bueno, ya tú ves, pues, ¿no es cierto? Si es que no viene, allá, P, tu problema, P. No es mi problema. Si ha sido admitido ese órgano de prueba, ya es un problema de la justicia. Ya al juez le interesa que ese señor vaya. ¿No es cierto? Bueno, entonces, claro, sigue siendo obvio una obligación del fiscal, si es que el fiscal ha ofrecido a este ser humano, por supuesto, es interés de él que yo cite al testigo, le alcance la cédula eventualmente, ¿no? Le diga, Cholo, este es mi número de celular, llámame cualquier cosa. ¿Necesitas acaso que mande la camioneta a la institución para que te recoja? En fin, ¿no es cierto? Eso por supuesto que sí. Pero no esa lógica idiota de que si no va, por si acaso, te abierto, yo presino. No puede, señor. O sea, no se puede legislar, repito, con CSI Miami. Pues un poco más de seriedad, ¿no? Un poco más de seriedad. Bien, la subaudiencia de etapa intermedia tiene primero una exposición de la acusación que ha hecho el fiscal, pero para los que hablan pues de modelo oral, recordemos la acusación primero está escrita, ¿ya? O sea, no es que el señor fiscal va a perpetrar así a capela, ¿no? Sin ensayo previo, su acusación. No. Lo que va a hacer es resumir oralmente lo que ha puesto por escrito, ¿no? Para aquellos que dicen que estamos en un modelo oral, ¿cierto? No estamos en un modelo oral. O tenemos una oralidad de juguete, pues, ¿no es cierto? Si nuestra oralidad se basa en lo que puse por escrito, ¿qué oralidad es eso? ¿No? ¿Qué oralidad es eso? Es un poco como el menor de edad, Jesucristo, por ahí algunos hablaban del famoso tema del derecho del adolescente al sexo. ¿De dónde sacas que hay derecho del adolescente al sexo? Y claro, viene el idiota y dice, claro, pues, claro, P, que existe el derecho, P. ¿Así? ¿Y de dónde sacas eso? ¿Se puede casar, P? ¿Acaso no sabes, P? En el Código Civil está, ahí está, P, que se puede casar. Si tiene 16 años, se puede casar, P. Entonces, claro, P, si se puede casar y que tiene derecho al sexo, P. Y la pregunta cae por sí misma. Idiota, ¿te has dado cuenta de que para que un niño de 16 años se case, tiene que pedirle permiso a su papá y a su mamá? ¿Te has dado cuenta de eso, idiota? Ya. ¿Qué derecho es ese? Que para ejercerlo tengo que pedirle permiso a mi papá y a mi mamá.
sea, por favor, pues, por favor, ¿no? O sea, hagamos un análisis en serio. Entonces, igual, no, nuestro modelo es oral. ¿Así? ¿De dónde sacas que es oral? No, pues mira, la acusación en la etapa intermedia se tiene que exponer, pe, oralmente, pe. Sí, sí, pues, pero se basa íntegramente en lo que he puesto por escrito. O sea, ¿qué oralidad es esa? ¿No es cierto? ¿Qué oralidad seria es esa? Por favor, ¿no? Un poco más de seriedad en la sala, por favor. Bien, si el juez haya observaciones formales, pasa algo que no pasa en las etapas intermedias, digamos, comunes. ¿Qué pasa en las etapas intermedias comunes? El señor juez puede suspender la audiencia y darle al pobre fiscal, 5 días para que enmiende los errores que pueda tener, formales, ¿ah? La acusación. Obviamente, si son sustanciales, la acusación se rechaza, ¿no? Claro, formales. En cambio, en el proceso inmediato no hay esa posibilidad de ampara y me salvo, ¿no? Chepa, me rindo. Tiempo. No, 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 no. Aquí, online, on real time, a capela, sin ensayo, tienes que corregir tu acusación. Acá hay un tema anecdótico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema anecdótico? El tema anecdótico es que muchas veces el fiscal que va a sustentar la acusación no es el fiscal que redactó la acusación. Entonces, yo tengo que corregir a veces, ¿no? Cosas que yo no hice, ¿no? Y eso definitivamente puede tener eh, ciertas cuotas de dificultad, ¿no? Bien, luego las partes hacen las observaciones que corresponden a la etapa intermedia, pero ahí sí no se dice que va a haber una previa fase escrita, ¿no? Porque en el proceso común yo respondo por escrito dentro de los 10 días que me han notificado de la acusación. Aquí, miren, estamos virtualmente en el día 6, ¿no es cierto? Estamos en el día 6, o sea, ¿qué plazo de 10 días? Entonces ahí sí hay algo más de oralidad. Hay algo más de oralidad en la defensa. La defensa tiene que llevar oralmente sus argumentos porque no ha habido un tiempo para que él responda por escrito a la acusación. Y lo mismo, ¿eh? O sea, observa por razones formales, pide criterios de oportunidad, ofrece pruebas, se fija su posición sobre las pruebas del fiscal, puede estar de acuerdo con las pruebas del fiscal, puede oponerse a las pruebas del fiscal, puede pedir el sobreseimiento, puede deducir un medio técnico de defensa, como una excepción de improcedencia a la acción, por ejemplo, etcétera, ¿no? El pedido de sobreseimiento que se discute aparte puede tener dos fuentes. Una fuente directa. Yo pido expresamente el sobreseimiento. Entonces, dentro de mis pretensiones está, señor, pido el sobreseimiento por alguna de las razones del 364, ¿no? En cambio, puede haber un sobreseimiento que venga de un médico técnico de defensa, ¿no? Si alego prescripción, por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia de declararse fundada la prescripción? Sobreseer la causa, ¿no? Si alego una excepción de improcedencia a la acción, ¿cuál es la consecuencia de que se declare fundada la excepción de improcedencia a la acción? Sobreseer la causa, ¿no? Cualquier decisión que tome el juez al respecto de esto, fundada o infundada, se apela con efecto diferido. Es decir, no se eleva hasta que acabe el proceso y junto con la sentencia se eleva la apelación correspondiente. A diferencia del proceso común, el juez no simplemente pregunta si las partes tienen convenciones probatorias, sino que los insta, ¿no? Los anima a que tengan convenciones probatorias. Se supone que el juez puede incluso hasta proponer convenciones probatorias dependiendo de lo que ha puesto el fiscal y de lo que ha escuchado de la defensa, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí hay puntos en común, ¿no? Estamos de acuerdo en esto y esto. ¿Qué les parece si declaramos como probados este hecho, ¿no? Y por lo tanto, solamente nos vamos a pelear sobre el hecho 1 y el hecho 2. Pero todos los demás hechos quedan convenidos entre ambas partes, ¿no? Se emite un auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento es la decisión de pasar a juicio oral, y un auto de citación a juicio, que es un contenido distinto, es fijar un día y una hora para empezar el juicio. Con lo cual nos está dando la posibilidad de que el juicio propiamente dicho, o sea, esta segunda subfase, no sea el mismo día de la instauración
o la aprobación de la acusación. Podría ser eventualmente otro día, ¿no? Ese hay un tema que ver. El juicio propiamente dicho, que eventualmente, repito, se puede hacer otro día, tiene que seguir las reglas del proceso común. Pero además de decir que se ríen las reglas del proceso común, se dice además que se tiene que hacer, si es que va a tomar varias sesiones, se tiene que hacer en sesiones continuas, y entre sesión y sesión no se puede ver otro juicio. Es absurdo que se haya puesto esa especificación, ¿no? O sea, dos reglas. Regla número 1, se seguirán, digamos, por default, las reglas del proceso ordinario, del proceso común. 2, además de eso, te advierto, juez, debes ver solo este juicio. O sea, si no alcanza el día de hoy y mañana tienes que ver, tiene que continuar esto otro día, ya ese otro día, mañana, continúa este juicio, ¿ya? Y entre la sesión que acabamos hoy a las 6 de la tarde y la sesión de mañana, no puede haber otro juicio en medio, solo debes ver este juicio. Ya, poner eso como una regla especial es absurdo porque eso es parte de las reglas del proceso común. El 360 dice eso, exactamente las dos cosas, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una sobreabundancia o algo peor, algo peor. ¿Qué es eso peor? Reconocer que en realidad nadie cumple el 360, ¿no? Como la experiencia nos lo demuestra, la única diferencia entre un órgano de juicio del viejo código y un órgano jurisdiccional que ve juicios con el Código del 2004, la única diferencia son los tiempos. O sea, un órgano jurisdiccional del viejo modelo, que ahora solamente queda en Lima, ve, digamos, 25 juicios en un día. Pero, ¿qué quiere decir 25 juicios en un día? Bueno, más o menos fragmentos de 15 minutos de cada juicio de esos 25 juicios. ¿Ok? En cambio, ¿qué pasa con un órgano del Código de 2004? Bueno, ve menos, pues, ¿no? Ya no ve, digamos, ve 10, ¿ya? Y les dedica un poco más de tiempo, ¿no? Digamos, 40 minutos cada juicio. Es la única diferencia. Pero eso está prohibido, ¿no? Según el 360, solo se debe un juicio a la vez, y si ese juicio no lo puedo acabar en un día, entonces tengo que fragmentarlo en varios días, pero en esos días solo me puedo dedicar a ese juicio, no puedo intercalarlos con otros juicios, ¿no? Y eso, repito, no lo obedece nadie, porque los órganos de juicio en el Código del 2004 están sobresaturados por esa razón. Bueno, yo en esta fase doy por terminada mi exposición. No sé, supongo que los señores alumnos habrán tenido la oportunidad de hacer alguna pregunta por el chat, pero no la han hecho. En todo caso, en unos minutos empiezo yo un conversatorio sobre prisión preventiva. Ya me tengo que retirar, pero no sé, si hubiese una o dos preguntas, de repente podría absolverlas en un momentito. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Gracias, No. doctor. Sí. Estimados participantes, tienen abierto el micrófono para hacer sus preguntas. Ah, ya. Miguel Normal, pueden Reategui creo que intervenir. quiere. Activen su Miguel micrófono y Reategui hacen ha su levantado la pregunta. manito. A ver, Doctor Miguel. Alcides, buenas noches. Sí. Gusto escuchar una brillante ponencia. Pero quisiera aprovecharlo también en un tema que usted conoce bastante también. Quisiera aprovecharlo en un tema que usted conoce bastante. En la cuestión de... ¿Qué pasa, doctor? A ver, ayúdeme a resolver este inconveniente o este caso. ¿Qué pasa si tengo un proceso, se pasó control de acusación, se realizó juicio oral? Control de acusación pasó con un delito, con el tipo penal principal, que era feminicidio en grado de tentativa. Y como delito alternativo era agresiones en contra de mujeres. Realizado todo el plenario, se actuaron todas las pruebas. La fiscal
llega a la conclusión, en sus alegatos de apertura señala literalmente que durante este plenario no se ha podido demostrar, para el Ministerio Público, no se ha podido demostrar la comisión del delito de tentativa de feminicidio. Sin embargo, sí se acreditó el delito de agresiones en contra de mujeres. Lo que pasa ahora es que el colegiado, el juez, en este caso, el colegiado condena por el delito de tentativa de feminicidio, teniendo en cuenta que es un delito que no ha sido a criterio del Ministerio Público, quien ejerce la hegemonía del principio acusatorio, señaló que no se ha acreditado ese delito. En este caso, el juez puede condenar por un delito más grave de lo que ha señalado el Ministerio Público. Eso sería mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Ya. Bueno, no tiene mucha vinculación con nuestra materia, pero ya que se ha formulado la pregunta, que es de todos modos muy, muy interesante, debo decir lo siguiente. El tema de mayor gravedad parece no ser una diferencia mencionada por nuestro ordenamiento para el tema de la calificación alternativa, ¿no? Que ya existía en una reforma del Código del 40 y que tan por supuesto que existe en el modelo de 2004. La posibilidad de que el juez se aparte de la calificación y califique de otra manera los hechos. Entonces, en la medida que no existe una restricción, no habría una base para decir no. El juez puede calificar, pero si va a calificar alternamente, tendría que ser un delito de la misma gravedad o de menos gravedad. No, eso no es, digamos, de recepción. Y no es de recepción porque no estamos en un modelo adversarial. En un modelo adversarial, y de donde ha surgido incluso la noción llamada teoría del caso, ahí sí, el juez solamente tiene dos opciones, sí y no. O sea, escucha el juzgador, no solo el juez, ¿no? Porque a veces el juzgador es un jurado, ¿no? A veces es un juez, como acá, ¿eh? No crean que todos los juicios en Estados Unidos son con jurado. Algunos son con solo el juez es el que resuelve. Ya. En esos supuestos, doctores, el juzgador, sea juez o sea jurado, solo dicen sí o no. ¿No es cierto? Entonces el señor ha hecho tal y tal cosa, etcétera, 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 con tales y tales circunstancias, y eso es estafa. Ya. Si yo juzgador digo, pero no es estafa, pues papá, esto es profesión ilícita, ya. Yo en Estados Unidos agarro mi opinión y me la meto al bolsillo. ¿No es cierto? Porque yo solamente puedo decir, sí, cometió y es estafa. Ya, cometió y es estafa. Sí, cometió y es estafa. No. Punto. ¿No es cierto? No tengo otra opción. Entonces, claro, eso es un modelo adversarial. Nosotros no tenemos ese modelo adversarial y el doctor San Martín, César San Martín, es muy enfático en este tema que se llama el principio de veritas delicti. Entonces, lo único que interesa es que el fiscal haya acusado, ¿no? Casi como un ensamble mágico, ¿no? Por una suerte de virtud mágica. Ya acusó. ¿De qué acusó? No interesa. Lo único que interesa es que ya acusó. Ya, si ya acusó, yo ya puedo condenar. ¿Tengo que condenar en los términos que ha dicho el fiscal? No, porque el fiscal se puede equivocar, ¿no es cierto? Así que si yo creo que estar en lo correcto, yo juez corrijo y se acabó. Y vuelvo a decir, para bien o para mal, no hay un límite sobre eso, ¿no? No se le dice al juez, pero no puede pues usted convertir un delito más bien pequeño en gravedad en un delito súper grave, ¿no? No, lamentablemente no hay, digamos, una base. Si algún juez en vía pretoriana quisiera hacer eso, lo podría hacer, pero digamos por una decisión por sí y ante sí. Pero no es que pueda tener, digamos, un sustento así bien fuerte para decir, no, tiene que ser así, ¿no? Si es más grave ya no puede hacer la calificación alternativa. No veo realmente que existe esa posibilidad. Bueno, reitero mi agradecimiento. Quisiera quedarme, pero hasta las 8 de la noche, conversando con ustedes, pero por desgracia, como dije, tengo un compromiso académico en unos minutos y por esa razón
quisiera despedirme muy cordialmente, agradeciendo la invitación que se me ha hecho para los efectos de poder reunirnos, espero, en una ocasión próxima, ¿no? Entonces, con mi reconocimiento, mi agradecimiento, espero nos veamos pronto en este espacio virtual. Muchas gracias, buenas noches. Doctor Arquillos, muchas gracias a usted. Gracias también a todos los participantes. Cuando finalicemos la clase.